Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Burgos. Bienvenido a nuestro panel esta semana. Tenemos a Herbert Luis, nuestro gerente general para Microsoft Caribe, y a Juan Pablo Castro, de Trend Micro, trabajando con nosotros también. Agradezco el tiempo que todos nos brindan y la oportunidad que nos están dando para poder hablar un poco sobre estos tiempos que estamos pasando, esta nueva realidad, ¿no?, en nuestros negocios y cómo nosotros también hemos visto las tendencias tanto en el negocio como a nivel personal, ¿no?, dentro de lo que estamos tratando de trabajar. Yo creo que este evento es más para darles una idea a todos ustedes de más retroalimentación, ¿no? A través del tiempo, llevamos ya 3 meses, ¿no? Algunos un poquito más, otros un poquito menos, ¿no? Trabajando remoto, haciendo diferentes procesos personales, ajustes, ¿no?, dentro de nuestro entorno de trabajo y de negocio. Y definitivamente una de las grandes oportunidades que tiene esto es ir cada mes o cada cierto tiempo refrescando estas nuevas ideas y pudiendo tener el insumo de otros líderes en la industria que también han visto y han experimentado estos temas de forma normal. Lo que estamos tratando de hacer es tomar unos tiempos iniciales de alternar preguntas, perdonen, entre Herbert y entre Juan Pablo, para así pues darle un poquito más de dinamismo, más o menos 10 minutos cada uno para poder contestar estas preguntas y tratar de maximizar obviamente el mayor tiempo posible en las preguntas que tenemos. También le pedimos a la audiencia que si tienen alguna pregunta, tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión donde vamos a estar abordándolos. Algunos han enviado preguntas con anterioridad y otros pues definitivamente pues la pueden hacer a través de el chat que tenemos en la herramienta que estamos utilizando en el día de hoy. Así que nuevamente muchas gracias Herbert y muchas gracias Juan Pablo por estar con nosotros y gracias audiencia en el proceso. Sin otro preliminar, pues me gustaría comenzar quizás con la primera pregunta para así maximizar el tiempo, ¿no? Y esta pregunta es para Herbert de Microsoft y es relacionada principalmente al tema de recursos humanos y cómo estamos nosotros hoy en día trabajando los temas de forma personal y de forma de negocio, ¿no? Y cómo tú ves, cómo tú como gerente general has visto o has manejado a tu equipo en el proceso de este estrés que podamos decir de la nueva normalidad, ¿no? Y cómo has podido manejar este entorno de trabajo versus oficina dentro de tu equipo en Microsoft. Bueno, antes que todo, muchas gracias a ti, Rafi, y a Software One por la oportunidad de tener este diálogo. Saludando a todos los atendís, espero que estén todos bien, sus familias también. Y la pregunta creo que es bien profunda, o sea, porque creo que esta pandemia, que era algo que no teníamos previsto de ninguna forma, creo que ningún plan, de nivel personal o profesional, llevaba adentro este tema de la pandemia, creo que nos ha abierto los ojos a nuestra postura en cuanto a el prójimo, ¿no? O sea, cómo estamos trabajando en materia de empatía. Creo que la empatía es el primer elemento fundamental que surge de toda esta pandemia. O sea, como nosotros primeros, como empatía con nosotros mismos, empezaría por ese aspecto, porque si nosotros no estamos bien, desde el punto de vista físico, mental y emocional, es muy difícil que podamos crear un impacto positivo en nuestro entorno. Pero inmediatamente saltando a nuestras familias, a todo lo que es el campo profesional, a nuestros colaboradores, nuestros clientes, socios de negocio, de los cuales nos hemos preocupado realmente, y el ecosistema, la comunidad en general. Un ejemplo claro de cómo hemos respondido, por ejemplo, nosotros a esta pandemia, muy lejos de tomar decisiones de layoff o similares, por el contrario, hemos redoblado nuestro compromiso con la gente, hemos tenido todo tipo de programas que están disponibles para atender aspectos de salud mental y salud emocional. Hemos dispuesto de hasta 12 semanas de vacaciones para quien lo requiera, o sea, para atender asuntos personales y asuntos emocionales y demás. Y claramente quizá acá surge el concepto de el work from home. Y está esta otra teoría de que no es tanto work from home, sino que estamos en la mitad de una pandemia, de una situación totalmente inesperada, y en el medio de esta atención a todo nuestro entorno, que es totalmente distinta a lo que solíamos hacer, tenemos también que trabajar. Entonces, surgen escenarios muy particulares, como, no sé, perros ladrando, niños llorando, y creo que eso
como que nos transformó en mucho más humanos. Creo que nos hemos convertido, o sea, creo que esta pandemia ha humanizado los aspectos profesionales que suelen ser bastante más solemnes y con un criterio medio extraño del respeto. Yo creo que es espectacular, es muy loable que, por ejemplo, una madre venga a la llamada y tenga que atender algo en la mitad de la llamada y seamos todos respetuosos de eso. Por otro lado, creo que un segundo punto importante tiene que ver con el tema de cuánto dependemos del otro y cuánto importante es el trabajo de equipo y la generación de sinergia, bien entendida, ¿no? Desde el respeto de los elementos clave, higiene, de distanciamiento físico, lo voy a separar del distanciamiento social, ahora en un instante, para justamente poder, primero, evitar la propagación de la pandemia, pero por otro lado, cuánto necesitamos del otro para asegurar que tenemos un impacto real. Y ese impacto real también tiene que ver con esto que tú decías de cómo aseguramos que la gente tiene un propósito, tiene un sentido y puede generar impacto para seguir en este camino de sentirse bien a pesar de estar en un entorno totalmente diferente al normal. Entonces, el último punto es el tema del impacto relevante, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, creo que los que estamos también en el mundo de tecnología, hemos podido ser parte de la solución en este gran problema. De nuestro CEO, Satya Nadella, hablaba de varias cosas, pero una es la de vivimos 2 años de transformación digital en 2 meses, por ejemplo, y traía este otro concepto de Digital First Responders. Habla de los First Responders como que están en la línea de fuego, sean los médicos, incluso hoy en día gente de servicios básicos. O sea, cuánto importante es tener un entorno donde uno pueda ir a hacer sus compras, la gente que se está exponiendo mucho más que nosotros a contraer la enfermedad. O sea, hay una cantidad de first responders, a policía y demás, bomberos. Por otro lado, estamos los que estamos habilitando el entorno para que se pueda darle continuidad a las operaciones, ya sea en un entorno empresarial, sea de alto porte, empresas de gran tamaño, como los grandes bancos, las grandes aseguradoras de salud, los gobiernos, sobre todo también lo que es el pulmón productivo de los países, que son las empresas pequeñas y medianas, pero también la academia y otras áreas. Entonces, parte de lo que hemos hecho es permitir que nuestras tecnologías, sobre todo lo que es el mundo de Microsoft Teams, habilitando justamente el trabajo y la colaboración remota, unido a una cantidad de entrenamientos para asegurar que la gente tenga los elementos, las destrezas para poder operar en un entorno colaborativo, apalancando esas tecnologías de la mejor manera. Sí, entonces eso creo que empoderó a toda la gente de Microsoft, en nuestro caso, y por extensión a todo nuestro ecosistema de socios, incluyendo a un Software One como uno de los principales socios del Caribe, por ejemplo, en poder crear un impacto en el ecosistema. Después hay otros aspectos de cultura que creo que estaría bueno conversar y demás, pero no quiero tomar demasiado tiempo en esta pregunta, quiero darle espacio también a Juan Pablo y después volvemos a tocar base en estos puntos. Gracias. Perdona, que estaba velando. Y yo también estoy en ese mismo entorno. Ahora mismo estoy en un aeropuerto con gente hablando detrás de mí, así que es nuestra nueva realidad de estar moviéndonos de diferentes lugares y teniendo estas cosas, ¿no? Gracias a Dios tengo un buen background, ¿no? Así que no está tan mal la cosa de mi parte tampoco. Pero gracias, Herbert. Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo en estos retos y definitivamente buscarle yo digo, el balance, ¿no? Y la estabilidad a nuestros recursos, nuestras personas que están con nosotros es primordial para nuestro negocio. Juan Pablo, nada, quisiera preguntarte, en esta nueva norma, ¿no? ¿Qué tú entiendes que las empresas deben considerar para continuar operaciones bajo este nuevo normal? Bueno, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Gracias a todos por estar acá. Bueno, una de las partes importantes que creo que todos vivimos, o sea, los que trabajamos en una empresa y las propias empresas, o sea, yo creo que hoy en día podemos dividirlo en 3 etapas, ¿no? Y a la hora de considerar, también tenemos que entender un poco de lo que pasó en esas etapas. Al principio, todo era incertidumbre. Por más de que quieras que no, o sea, lo mismo que comentaba Herbert, o lo que nos pasó en Trend Micro, o sea, empresas que son muy sólidas durante mucho tiempo, o sea, dándonos la seguridad del trabajo, igual al ser humano todo le resulta una incertidumbre, ¿no? Entonces, en algunos momentos pasaban cosas que los equipos y los clientes, incluso o en las empresas donde estábamos trabajando, al principio decían, mira, no sé lo que va a pasar.
O sea, no sé para dónde tengo que ir, o sea, dame un tiempo para establecer esto. Yo creo que ese tiempo ya pasó, o sea, ahora lo que estamos viviendo, pasamos por la segunda etapa, que era un poco de la normalización y de esperar que eso fuera a pasar durante, digamos, fuera a terminar dentro de muy poco tiempo, pero no ha pasado. Y hoy en día lo que tenemos que estar preparados es básicamente a pensar en, y lo que nosotros calculamos es de aquí hasta fin de año. Bien, esta es la normalidad que vamos a tener que aprender a establecer. Las empresas, depende del ramo, se han reconvertido y cada una vive realidades completamente diferentes, ¿no? Yo creo que sin duda todo lo que pasó, o sea, y lo que es común a cualquier empresa, las que siguen en el negocio y lamentablemente aquellas que no pudieron estar, es la reconversión a trabajar con una fuerza de trabajo, con un equipo remoto. Bien, o sea, no poder juntarse. Pero no poder juntarse, o sea, sobre todo las empresas que hacen business to business, ¿no? En el cual la relación con el cliente tiene que ver con un meeting, y sobre todo en Latinoamérica, el meeting cara a cara, face to face, es una cosa muy importante, muy diferente a otros países, porque a veces vemos estadísticas de otros países, de Estados Unidos, o sea, donde ellos ya están acostumbrados a trabajar el work from home, o sea, para no hacer el commute y no tener que trabajar, viajar o todo eso. Pero en Latinoamérica el desafío es mucho más grande. O sea, es reconvertir culturalmente primero, no solo tecnológicamente, cambiar el mindset. Lo que a mí me asombra, y lo que he visto hasta ahora, porque nadie estaba preparado para esto, para hacer alguna perspectiva, es lo rápido que se ha reconvertido todo. O sea, culturalmente, ¿no? O sea, y gracias a la tecnología también. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado muchísimo a poder aprovechar distintas cosas. Afortunadamente ya veníamos preparando esto. Bueno, Trend Micro, que es una empresa de ciberseguridad global, o sea, nosotros veíamos los aspectos de migración hacia tecnologías de colaboración y de nube en otros países, en otras regiones, sobre todo Estados Unidos, mucho más rápido que lo que pasaba en Latinoamérica. Lo que hemos notado es que empresas se han reconvertido rápidamente a trabajar de esta forma y adicionalmente yo creo que se ha vuelto todo mucho más rápido. O sea, esa es mi percepción. Y los negocios se han adaptado a la velocidad hasta de las conexiones específicamente. O sea, poder conectarme con un cliente a esta hora o poder conectarme con un proveedor a esta hora. Antes decía, no, pero mira, pará, tengo que salir de la oficina, estoy en tal lado, estoy viajando al otro lado. No sé si a ustedes les pasa también, pero a mí me pasa que las reuniones ahora caen una atrás de la otra, una atrás de la otra. O sea, y no hay tiempo, a veces no hay tiempo ni para comer. O sea, y a veces uno dice, uy, no comí. O sea, y ya tuve 5 reuniones. Pero la percepción general de los negocios también y de las empresas y de los clientes que hablo, todos te dicen eso mismo, que están mucho más ocupados, pero además hay una percepción, y yo no sé si ustedes la notan también a nivel de Latinoamérica, que la gente se siente mucho más productiva. O sea, dice, wow, hacer esto antes me llevaba una semana y ahora lo hice en 2 días, ¿no? O sea, sobre todo los que tenemos relacionamiento mucho con personas, o sea, y no es solo un proceso que dependa de algo, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día lo que tenemos que ver es, a mí lo que digo, me deja muy orgulloso de lo que es el estado de las empresas en Latinoamérica es la reconversión, ¿no? O sea, y la posibilidad de hacer eso. Para mí eso es lo más importante y yo creo que demuestra una vez más nuestro espíritu. Creo que Perdón, estás en excelente. mute. Y de mi parte, ahora sí, ahora estoy bien. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Muchas de las cosas que yo he visto, por lo menos en mi aspecto, es que mi esposa me dice, oye, una buena cosa que ha tenido de estar en casa es que te estás organizando y estás poniendo al día lo cual no pudieras hacer anteriormente, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Uno tiene más tiempo para buscar eso. Sí, el reto de estar back to back en reuniones o es algo pues que todavía no tenemos que organizar esa sensibilidad, ¿no? De poder buscar esos tiempos a través de los time zones que cada uno de nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Pues porque para nosotros las 12 de mediodía ahora es quizás las 10 de la mañana de otro, ¿no? O quizás las 3 de la tarde de otro, ¿no? Y definitivamente son áreas bien interesantes que podemos evaluar. Y yo
resumiendo de las primeras dos preguntas, ¿no? Y para el público, lo que estamos haciendo es cayendo en diferentes tópicos, ¿no? Obviamente dentro del tema de recursos humanos, que es el primer tópico que tocamos con Herbert, es bien importante cómo nosotros nos concientizamos dentro de lo que es esta nueva norma con las personas, que es lo mismo que ustedes pueden también ver con diferentes, con sus empleados o con sus compañeros o con las diferentes áreas. Y en el caso, obviamente, de Juan Pablo, vimos la nueva norma, ¿no? Cómo estamos viendo esta percepción de estar en nuestras casas y trabajar en conjunto. Así que creo que han sido dos puntos muy interesantes que los repasaremos al final, y si quieren ir haciendo preguntas basado en el tópico de recursos humanos y nueva norma, pues sería algo excelente. Pasando a la segunda pregunta con Herbert, es comunicación, ¿no? Y definitivamente con Herbert ahí tenemos mucha tela que cortar, pues, porque Microsoft ha establecido buenas herramientas como Teams y Skype for Business, ¿no? A nivel personal y a nivel obviamente corporativo y obviamente diferentes otras áreas. Y esta área no solamente es un tema de cómo hablamos, sino cómo tú entiendes que las empresas han cambiado esa adaptabilidad, ¿no? Y ese nivel de comunicación, ¿no? Dentro de lo que sería la frecuencia, ¿no? ¿Cómo tú estás viendo esta transformación? Y creo que un poquito lo abordó Juan Pablo, pero tú puedes ahí entrar dentro de cómo las herramientas que Microsoft ha dado y cómo ha sido la experiencia de ustedes en el sistema. Y sí, totalmente, siguiendo la línea que tanto tú, Rafi, como Juan Pablo comentaban, yo quiero tocar base con un tema anterior que mencionaba de la distancia, del distanciamiento físico, y lo separé del distanciamiento social a propósito, es un tema semántico, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque realmente entiendo que en muchos aspectos no es necesariamente el distanciamiento social lo que caracteriza a esta pandemia, porque realmente las herramientas informáticas y la tecnología están permitiendo que la gente se mantenga unida. O sea, es otra manera, es un paradigma distinto de unión y conexión, pero hay claramente el distanciamiento es físico causado por una pandemia, pero desde el punto de vista humano, social y profesional, hemos podido continuar gracias a estas herramientas, ¿sí? Yo creo que un aspecto importantísimo que creo que define este nuevo momento en el tiempo es lo que resumimos en dos palabras, que es el remote everything, o sea, el todo remoto. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza este momento. Y creo que cuando uno tiene que definir ese paradigma, uno habla de que históricamente solíamos conceptualizar todos los procesos de negocio, los servicios, experiencias de la gente en general, basados como concepto fundamental en la presencia física. Esa era la norma, ¿sí? Y la excepción, si es que existía excepción, era tener una opción remota. Creo que lo que la pandemia trae, en gran medida, es este cambio paradigmático de pasar a un modelo remoto primero, remote first. ¿Por qué? Porque ya comprobamos algo que nuestra generación, por un tema de la historia reciente, no tenía en ninguno de sus planes, que es que efectivamente te puede venir una pandemia. Y de hecho no sabemos cuándo se va a ir este problema. Entonces, digo, si uno tiene que comparar, por ejemplo, con la gripe española, que se habló bastante, que se identifica en el 1918, que fue terrible y lamentablemente llevó millones de personas. La diferencia en ese momento es que lo único que se podía esperar para ese new normal es que más o menos fuera el mismo concepto con el cual entramos a la crisis, a esa pandemia, ¿sí? Salir con los mismos criterios, tratando de tener más cuidado y ojalá se debilite el virus o las bacterias, lo que fuera que estuviera en el ambiente. Hoy en día yo creo que la tecnología y todas estas herramientas que estamos hablando nos ponen de frente a un escenario completamente distinto, que realmente nos habilita a hacer este cambio y generar este new normal de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Y está comprobado en esta misma sesión y en todas las instancias que hemos tenido. Entonces, y de nuevo, cuando uno habla de esta aceleración que hablaba Juan Pablo, creo que fue la manera más evidente de derribar los mitos que por años estuvieron de frente. O sea, compañías no aceptando firma digital, entornos que no permitían que una reunión de directorio no fuera de una manera que no fuera presencial, viajes que eran necesarios para tener reuniones e instancias, capaz que nos pasó a nosotros en los eventos mundiales de Microsoft, ahora que el evento de planning, que era 2 días en Seattle, normalmente para un grupo de 500 ejecutivos, me tocaba ir todos los años, es una semana entera. Tú tenés que viajar, tener jet lag con 3-4 horas de distancia, adaptarte el hotel, esto, lo otro, para tener 2 días efectivos.
lo hicimos remoto y funcionó espectacular. Y los eventos que se vienen ahora de Inspire Ready también son digitales. Entonces, creo que hay un cambio importantísimo que tiene que ver con la frecuencia que tú indicabas, porque la frecuencia está asociada a esta continuidad de operación social, que es, yo lo ponía como contraposición al distanciamiento social, o sea, es mantener esta continuidad. Y se empiezan a generar mejores prácticas en el día a día que son fantásticas. Por ejemplo, no estoy hablando de justamente perderse el almuerzo, que me ha pasado muchas veces, como decía Juan Pablo, que es algo no deseado, y eso tiene que ver con mi responsabilidad. Yo tomo 100% accountability del no haber respetado mi tiempo de almuerzo, ¿sí? O haber almorzado acá de frente al teclado, ¿sí? Entonces, uno puede hacer ese cambio, y realmente el impacto que hemos tenido, por ejemplo, en el uso de Microsoft Teams, para dar un guarismo, un número, está cerca del 700% de crecimiento en el uso year over year. Y la mayoría de las compañías incluso ya lo tenían como parte de su activos informáticos o como parte de su paquete de Office y demás. Entonces, realmente eso cambió. Y creo que para el futuro esto va a seguir cambiando en ese sentido de remote first, unido a otros 3 componentes. Ya se hablaba del cloud first, ¿sí? Como herramienta que habilita, ¿sí? Digamos, el catalizador de progreso y evolución de manera escalable, con barrera de entrada casi cero. Aspectos de secure first, o sea, obviamente lo mencionaba Juan Pablo, el tema de crear entornos que sean seguros por diseño, porque esta hiperconectividad que estamos viviendo, entre otras cosas, aumentó exponencialmente también el cibercrimen. Entonces, el tener un entorno que realmente sea seguro del día 1 es crítico. El mobile first ya lo estábamos considerando, pero entonces, todo eso junto creo que nos permite hoy en día pensar en un entorno que, pensando en que remoto sea lo primero, aunque socialmente, humanamente, y yo soy una persona muy social, tú, Rafi, me conoces, yo extraño el almuerzo con mis socios y mis clientes, yo extraño esa conexión, yo extraño irme al barcito a tomar una... Sin duda que es una cuota social de verdad dificilísima de sostener. Pero por otro lado, creo que tenemos que estar más que felices con todo lo que tenemos disponible hoy en día para hacer viable una continuidad en operación. No sé si eso responde la pregunta o si querés alguna otra perspectiva. No, definitivamente. Yo creo que como mencionaste, el tema de Remote First, el tema de Secure First y también Mobile First no son áreas interesantes, ¿no? Donde cada uno de nosotros hemos ido atemperando, ¿no? Nuestras operaciones y viendo cómo también podemos interaccionar no solamente con nuestros empleados, sino también con la gente que trabaja para nosotros, con nosotros, ¿no? O yo lo considero un equipo, ¿no? Principalmente también cómo interaccionamos con gente en el aspecto. Sí, yo creo que definitivamente esa área, quizás el tema de frecuencia, como tú dices, ¿no? Es un tema de disciplina propia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ha pasado mucho en este tiempo, que las personas, independientemente a todo, al principio éramos como que over-invasive, ¿no? En el proceso de reuniones, y nos hemos dado cuenta, basado en disciplina común y entendimiento, ¿no? De que, oye, mira, voy a almorzarme algo ahora, te veo en media hora, y seguimos dentro de ese proceso de productividad, porque la realidad es que muchos de nosotros, ¿no? No vemos el almuerzo como prolongado, a menos que no sea como tú dices, ¿no? Estos almuerzos sociales que los extrañamos, ¿no? Yo soy uno de los cómplices de eso también, al igual que tú, ¿no? Y me imagino que Juan Pablo igual, ¿no? Así que yo creo que el tema de la comunicación es algo sumamente interesante. Quisiera también abundar un poco aquí en el tema de cómo has visto que las herramientas que ustedes y las soluciones que ustedes han provisto a los clientes, ¿no? E internamente, ¿cómo ha sido esa interacción? ¿Cómo ha sido ese proceso de bandwidth? ¿Qué experiencias has tenido? Quizás puedes hablar un poco sobre lo que tuvimos para esta reunión de nuestro background, ¿no? Y quizás un poco de cómo tú ves ese ajuste dentro de tecnológico en las herramientas que ustedes han provisto. ¿Para Juan Pablo? No, para ti. Abundando un poco más en el tema de la comunicación, sí. No, la verdad, y gracias por claramente la tecnología, ha jugado el rol fundamental, ha sido la estrella de este proceso de continuidad de operaciones en el marco de la pandemia. Para empezar, obviamente, todo lo que son plataformas de comunicación y colaboración, desde lo más básico, que es el estar comunicados, el tener una experiencia más rica, teniendo video, teniendo estos backgrounds, la posibilidad de integrarte con un entorno familiar que a veces puede ser un poco, como decía hoy, un poco menos friendly al entorno
profesional que uno estaba acostumbrado, ¿sí? Obviamente temas de maximizar el uso de las plataformas en lo que es compartir documentos, empezar en procesos de negocio diferentes, en asegurarse que todo esto esté en un marco, como decíamos, privado, seguro, protegido. Eso ha sido crítico. O sea, todos los componentes de seguridad integrados a la plataforma de Microsoft 365, también ha crecido exponencialmente. Nosotros hemos habilitado, está bueno también para que lo sepa el entorno, o sea, la audiencia, tenemos unas ofertas que por 6 meses le damos sin costo el Office 365 básico para que compañías o instituciones académicas o NGOs o como fuera puedan seguir operando. Eso también es importante como parte del compromiso con esta continuidad. Después, todos los temas de automatización de procesos. Yo creo que eso es otro aspecto crítico. O sea, muchos sistemas legados que históricamente han quedado relegados, vale la pena, en cuanto a su transformación. Hoy en día tenés entornos como Power Platform, o sea, que te permiten con Power Apps, con Power Automate y obviamente Power BI, conectar y crear con aplicaciones que son en general de 0 código o de muy bajo código. O sea, realmente empoderando al usuario de negocio a crear automatizaciones que eran críticas, que por años no se hicieron, y a veces en cuestión de una semana, 2 semanas, tenemos todo eso operando. Y eso también habla de una transformación digital, desde el punto de vista de utilizar la tecnología para el servicio. Cloud Computing, como decía, es la estrella también. O sea, el poder acceder a un entorno, ya sea de software as a service, como de infraestructura como servicio, o de plataforma como servicio, que permita continuar las operaciones, que permita crear nuevos sistemas, simplemente con tener acceso a Internet desde cualquier sitio, creo que ha sido crítico. Otro aspecto, decía, y que es el futuro, el presente pero también el futuro, todos los aspectos relacionados con data e inteligencia artificial aplicada. Creo que eso es otro aspecto clave. Lo hemos visto a nivel de la pandemia en general. Hoy en día nos volvimos todos epidemiólogos, todos sabemos lo que significa la R, que es el nivel de avance en cuanto a nuevos contagios versus la curación, y que si está menor que 1. O sea, pero realmente para que eso pase, tenemos que tener datos confiables y tener unas fuentes de entornos de alojamiento de esos datos, de utilizar business intelligence e inteligencia artificial, como decía, para poder hacer predicciones y poder proyectar. Realmente el aprendizaje ha sido a todo nivel, porque esto ha tocado todas las industrias. La otra vez me preguntaban, ¿y qué industria? Bueno, realmente las únicas industrias o los únicos casos de uso que han sido un poco más restringidos es cuando realmente se necesita una presencia física. O sea, uno no puede cambiar un entorno fabril, o sea, eso sigue existiendo como tal, y obviamente se está evolucionando en cuanto a cómo hacerlo más efectivo o más automatizado, pero sigue teniendo una gran dependencia de aspectos físicos, ¿sí? Que esas cosas que tienen que ver con traslados. Obviamente no podemos solucionar la industria de la aeronavegación. O sea, claramente es un problema real, o los cruceros se están viendo afectados y realmente podemos hacer menos por ese entorno. Pero ya sean industrias de salud, industrias de banca, que son altamente reguladas, ¿sí? Se han volcado masivamente al uso de cloud, porque además de todo, menciono el caso de Microsoft, nosotros obviamente somos la compañía que más certificaciones tiene de ese entorno. Ya sean certificaciones de protección de datos como IPA, GDPR, temas de FERPA en educación. O sea, todo eso ha permitido que, se haya avanzado de una manera muy expedita, muy acelerada, al mismo tiempo que, las compañías y los ejecutivos de las compañías sienten que están tomando decisiones que son, totalmente centradas en facts y no en conceptos más etéreos. El último punto que quiero traer, asociado con este tema de tecnología, es que por un lado está la tecnología en sí, y de nuevo, como decíamos, existe tecnología creo que para casi todos los escenarios que nos podamos hoy en día proponer, pero existen otros temas importantes. El empoderar un ecosistema de negocios para nosotros es crítico. O sea, el trabajo que hace Software One, ¿sí? Siendo nuestra capilaridad, siendo nuestras manos y nuestros ojos en el mercado, por ejemplo, es absolutamente crítico. Entonces, poder ayudar a nuestro ecosistema a mantenerse saludable, a mantenerse con oportunidades de apoyo a los clientes para transformarlos, es fundamental. Eso fue crítico desde el día 1 en que enfrentamos la pandemia,
porque además, en muchos casos, no en el caso de SoftwareOne, que es una empresa multinacional gigante, pero sí para otros tantos son más pequeños, incluso muchos de ellos trabajan con SoftwareOne, o sea, integrados por SoftwareOne en soluciones. Digo, esto puede llevar a la quiebra como cualquier otra compañía. Sin embargo, creo que se ha redoblado el esfuerzo y el impacto ha sido fantástico en todas estas compañías que han podido mantenerse a flote. Y el último punto es el tema de skilling. Es un momento crítico para asegurar que adquirimos las destrezas para poder operar en todas las funciones posibles que nos permitan esta continuidad de negocios. Si tanto es a nivel interno, o sea, a nivel técnico, a nivel de usuario, si no empoderamos realmente a la gente, es muy difícil que esto sea viable. Yo acabo de dar, para terminar, acabo de dar la bienvenida en un set de sesiones que estamos teniendo con el Departamento de Educación de Puerto Rico, donde estamos entrenando en un promedio, o sea, van a ser 10 talleres, un promedio de 13.500 maestros han venido a cada una de las sesiones en promedio. O sea, y es espectacular. Entonces uno siente que la tecnología está en las manos correctas. La tecnología no es para ponerla en el shelf, es para en un mostrador, es para que realmente se utilice. Y ahí está el valor. Y estos maestros ojalá estén realmente empoderados para darle las mismas oportunidades que tienen muchos chicos de colegios privados, como el caso de mis hijos, a tener continuidad en cuanto a aprendizaje. También se les permita esa continuidad de manera democrática y correcta a todos los estudiantes, por ejemplo, el sistema público de Puerto Rico, que hoy en día ya tienen las herramientas otorgadas por Microsoft. Así que con eso redondeo esta parte, no sé si después vamos un poco más profundo. Sí, sí. Sí, definitiva. Y moví un poquito la presentación porque creo que lo que quería era escuchar un poco el tema de comunicación y tecnológico. Y Juan Pablo, voy a vertirla contigo, ¿no? Ahora me gustaría hablar del tema tecnológico y luego que también me des tu insumo del tema de comunicaciones, ¿no? Pero yo creo que en el aspecto tecnológico, lo que a mí me gustaría es cómo tú ves que la tecnología está impactando el desempeño de las organizaciones a nivel externo, ¿no? Como Trend Micro, tú has visto esa experiencia y a su vez también me gustaría un poquito el insumo tuyo del tema de comunicación y cómo ustedes han visto el tema de comunicación igualmente, ¿no? Luego vamos a ver el futuro también, pero por lo menos empezamos por esa área un rato. Perfecto. Sí, Rafael. Bueno, como mencionaba Herbert, esto es todo tecnológico. Lo que pudo suceder en este mundo, o sea, la rapidez con la que se avanzó fue gracias a la tecnología, definitivamente. Y a que no hubo más opción. Esa es la otra cosa que yo veo. O sea, siempre hay stoppers para hacer algo, para hacer un movimiento grande. Pero cuando no tenés opción, o sea, y es el momento correcto, o sea, yo lo vi a niveles empresariales, a niveles de equipo y a niveles familiares. O sea, la cantidad de gente que empezó a usar videoconferencias para conectarse, o sea, mi mamá usando Zoom, o sea, antes ni sabía lo que era y era una cosa corporativa y a lo sumo hacíamos cosas por FaceTime. O sea, nos dijo que la brecha tecnológica no es tan grande. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, nos sacó ese tema de la cabeza. Dice, no, la gente no lo va a poder hacer. O sea, los miedos que tenemos a veces a hacer grandes cambios sociales, y esto es un cambio social, ¿no? O sea, para mí eso es lo más importante. Después el otro tema, entender, y muchas de las cosas, o sea, cómo nos llegaron a nosotros a Trend Micro es perfecto. Después de que vencí esa barrera, que era lo tecnológico, ¿estoy seguro? Realmente. O sea, incluso poca gente lo pensó, o sea, pero a otros niveles lo hemos pensado. Trend Micro, nosotros trabajamos mucho con la OEA y con la Interpol a nivel de Latinoamérica, y la primera pregunta y la primera preocupación después de hacer el enablement es ¿cómo lo hago más seguro? Porque acá lo que hay que tener en cuenta es que los que se reinventaron mucho antes que nosotros, o sea, en el causa de la pandemia tiene que ver con el cibercrimen. Los cibercriminales cooperaban transnacionalmente, remotamente, no necesitaban reunirse, no necesitaban hacer nada y el esquema fue muy grande. O sea, lo que nosotros no vimos fue una disminución del cibercrimen, al contrario. O sea, lo que aumentamos con la tecnología y que hay que entenderlo y no es para asustar a nadie, es la superficie de ataque. Entonces, y sobre todo la primera superficie de ataque que yo siempre digo que es la ingeniería social. La ingeniería social es la primera barrera para cualquier criminal. O sea, muchas veces alguien que quiere cometer un crimen que va a utilizar al usuario como víctima realmente y hacerlo creer algo, o sea, tiene que ver con un tema psicológico y no es algo que utilizan los cibercriminales. O sea, son el tema de lo que tiene que ver con la ingeniería social. Entonces, los cibercriminales, ante cualquier pandemia, cualquier cambio, cualquier incertidumbre, o sea, aprovechan básicamente este vector para utilizarlo.
Y lo que vimos claramente fue un aumento del 300% en la cantidad de correos que tenían que ver con el COVID, en la creación de dominios maliciosos, o sea, porque no solo el correo electrónico, o sea, la mensajería instantánea hoy en día, WhatsApp, o como quieran llamarle, todo lo que llega a través de mensaje de texto, imagínense que llega un mensaje que dice Centro COVID Puerto Rico, centrocovidcolombia.com. Esos son dominios creados por los cibercriminales, que son muy creíbles para las personas. Entonces, lo que hay que entender es tecnológicamente estamos mucho más expuestos ahora. O sea, no hay que bajar la barrera. Yo ahí hago un paralelismo muy importante que tiene que ver con la higiene. Aumentamos la higiene de nuestra vida cotidiana. Bien, nos lavamos más las manos, nos cuidamos, salimos, los zapatos, o sea, el tapabocas, lo que quieran llamar. Lo que no ha aumentado es nuestra ciberhigiene, o sea, la higiene de la vida digital. O sea, para mí eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y todo empieza, si yo hago el paralelismo de lavarse las manos, bien, es el mismo paralelismo es en actualizar nuestros dispositivos y los sistemas que estamos utilizando para las conexiones. Sabemos que una de las principales fuentes de ataque son las vulnerabilidades. Y el problema no es la vulnerabilidad, todo software tiene vulnerabilidades. O sea, vivimos con esto de los parches constantemente. Lo que hay que entender es que la velocidad con la que respondemos a eso es lo más importante. Después, otro tema es la manera en que nosotros percibimos. O sea, cambiamos nuestra forma de percibir las enfermedades. Incluso, si me permitís, Rafael y Herbert, yo creo que en Latinoamérica vivimos la etapa de esto no nos va a llegar, o sea, o esto, cuando nos pasaba esto, porque esto empezó, yo me acuerdo, yo estaba en Europa en febrero, a inicios de febrero, finales de enero, por reuniones, porque también a mí me tocaba viajar mucho, y yo veía y decía, un caso en Francia, 2 casos en Italia, o sea, y yo decía, wow, o sea, y al principio, incluso en México, que es donde vivo hoy en día, era mitad de marzo, finales de marzo, y nada cambiaba, todo se seguía igual. O sea, yo creo que nosotros también cambiamos en eso. Ahora, ese es un falso sentido de la seguridad. Y eso es un punto que nosotros tenemos que trabajar mucho. Yo creo que incluso esta enfermedad, o sea, llevó al nivel donde estamos, porque tiene algo muy característico que no tiene otras enfermedades. La transmisión se hace con personas que muchas veces no tienen síntomas. O sea, y entonces el sentirme, yo estoy contigo ahí y decir, uy, ¿por qué voy a dejar de estar contigo si no tenés síntomas, ¿no? La ciberseguridad tiene que ver con eso, y la tecnología nos tiene que llevar a eso. Yo hablaba con CEOs de distintas empresas, amigos incluso que son CEOs, o sea, y son CEOs, o sea, y ahora, fíjate la próxima pregunta que yo les hacía, porque más del lado mío tiene que ver con el tema de la ciberseguridad, ¿no? Es, ¿tú te sentís seguro trabajando desde tu casa? O sea, antes, o sea, porque uno piensa que se llevó todo el trabajo remoto, pero esa seguridad que uno tenía en el perímetro, o sea, porque hay perímetros, ¿no? O sea, ¿se la llevó a la casa o no? Yo, por ejemplo, en mi casa, o sea, pero también es por una deformación profesional, jamás utilizo como primera salida el router que me da mi proveedor de servicios. O sea, porque no lo considero seguro. O sea, pongo algo adicional antes de eso, ¿no? Algo que tenga seguridad. ¿Alguien hizo eso? O sea, en su casa. O sea, ese es el otro tema. Confiamos en un dispositivo que es de uso doméstico, con passwords por defecto para considerar. ¿Alguien aumentó la seguridad de su red Wi-Fi? O sea, se está conectando mis hijos con sus dispositivos, o sea, a la misma red que yo me estoy conectando. O sea, y hoy en día las VPNs es algo que, aunque ustedes no lo crean, o sea, y lamentablemente se los voy a desmitificar, cada vez se usan menos. Porque como todo está en la nube, o sea, ya no tengo que conectarme a una VPN para conectarme a un data center. O sea, nadie se conecta a una VPN para conectarse a Office 365 o al Exchange que alguien tenía adentro, o sea, o todo ese tipo de cosas. Todo eso cambió. O sea, pero el punto es que no nos lo hemos replanteado a ese nivel. Yo creo que es la próxima etapa donde tenemos que estar. Yo en mi casa hago una lista en mi router y tengo más de 70 IPs conectadas, entre televisiones, focos, cámaras web, o sea, pero todo eso es como que nos llegó y no le prestamos una atención muy grande, ¿no? Y siempre, cuando no estamos en el tema de seguridad, siempre pensamos que hay alguien que nos está cuidando, ¿bien? O sea, seguro que alguien de seguridad de la empresa está haciendo algo para que a mí no me pase esto, ¿no? Pero acuérdense que al traernos todo esto, la responsabilidad de la seguridad y la ciberseguridad no es del Departamento de Seguridad, es de cada uno, empieza por cada uno. O sea, y es una de las partes más importantes. O sea, yo creo que invertir en el awareness de ciberseguridad es
es muy, muy, muy importante. O sea, porque los cibercriminales, acuérdense, no existe tecnología que les evite los ataques 100%. O sea, la primera barrera de detección somos nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer tecnológicamente cuando nos llega cualquier información, y nosotros trabajamos mucho, mucho con la OEA, con la Interpol, con todo eso, es decir, detente, piensa y haz clic. ¿Bien? O sea, lo que pasa es que el detente, piensa y haz clic, o sea, no pasa normalmente. O sea, ni siquiera nos detenemos. Y en este mundo, ahora del teletrabajo, donde pasamos sentados mucho rato, o sea, yo digo que el detente antes del piensa es parate del dispositivo que tenés. Incluso si tenés un celular, o sea, o la máquina, y recibís algo que vos decís, wow, voy a hacer clic acá, o sea, porque creo que me lo está mandando mi jefe o me lo está mandando una entidad de gobierno o lo que sea, es levántense de la silla y den una vuelta, o dejen el celular ahí durante 15 segundos y sin tocarlo. Y entonces dicen, wow, ¿por qué me mandaron esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? 15, 30 segundos. Aunque a ustedes les parezca poco tiempo, es una eternidad. Prueben dejar el teléfono por 30 segundos. O sea, y van a ver, y están pensando, ¿ya pasaron los 30 segundos? O sea, y eso nos hace que la cabeza entre en otro mindset. Bien, y no es un tema tecnológico, acuérdense, los cibercriminales trabajan primero con la cabeza. O sea, 96% de los ataques hoy en día, bien, entran por correo electrónico. Y usted dice, pero ¿cómo entra por correo electrónico? Eso no lo teníamos solucionado. O sea, entonces, no, o sea, porque tiene que ver con, acuérdense, el ciberatacante no es una tecnología, es una persona, es un grupo de criminales de otro lado que está pensando constantemente en cuál es el nuevo ambiente que está pasando, cuáles las nuevas conductas que se están generando y cómo entrar. Ellos evolucionan, o sea, evolucionan de esa manera de pensar, ¿no? Entonces, tecnológicamente también tenemos que pensar que nosotros, nuestra cabeza, tiene que adaptarse a otro mundo, ¿no? No, excelente, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que básicamente muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, mencionas mil cosas en las casas y definitivamente yo soy uno de esos neuróticos que tiene un Wi-Fi para las visitas y un Wi-Fi para mi familia interna, ¿no? Reconectado a través de, independientemente al router, pero definitivamente temas como la seguridad, que vienen ya incluidas en muchas de las soluciones que se tienen, ¿no? Algunos, pues, hay que añadir ciertos factores adicionales, hay seguridades específicas que ya están dentro de nuestro producto, pero que no se configuran, no se utilizan o no se hace esa práctica específica. Yo creo que yo siempre digo en nuestros clientes, oye, mira, tienes que pensar en no solamente la solución de un aspecto de implementación. Ok, tú implementas algo, pero luego cómo lo gobiernas, ok, cómo le provees una gobernabilidad a esa solución que estás implementando. Porque todo el mundo celebramos la implementación, pero se nos olvida la gobernabilidad, se nos olvida el entrenamiento continuo. Herbert ha mencionado temas de entrenamiento, ahora que estamos entrenando personas en la educación, ¿no? Muchas escuelas, muchas otras instituciones están yendo a comunicaciones remotas o a terceros para poder establecer procesos de comunicación, de entrenamiento efectivo, ¿no? Para que puedan entender la nueva realidad y cómo utilizar herramientas y dominarlas, ¿no? Porque muchas veces hay muchos ISO. El tema de seguridad, como has visto, ¿no? Empresas que están ahora entrando a analizar, oye, mira, déjame recotejar o verificar que mi seguridad esté bien, pero también que la seguridad de mis recursos remotos esté también protegida. Yo creo que todavía hay un poco de oportunidad para las empresas de entrar en esa área, porque ya que tenemos estos recursos remotos, ¿no? Pues, oye, esto está interaccionando con nosotros a nivel de nuestros servicios, de forma indirecta, de una manera segura. Yo creo que definitivamente ahí hay una gran oportunidad. Así que gracias a ambos por coger esta llamada múltiple, esta pregunta múltiple, ¿no? Que me inventé de momento, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que quisiera en esta última etapa de nuestra conversación es ver el tema del futuro, ¿no? Y es ¿qué ve Microsoft, ¿no? En el futuro de sus soluciones, ¿no? ¿Cómo tú crees, Herbert, que este impacto de tus soluciones van a impactar la economía en el futuro, en el mercado de Caribe y Centroamérica? También igualmente, cuando sea tu intervención, Juan Pablo, lo mismo, ¿no? ¿Cómo vemos tanto Microsoft como soluciones en nuestra región impactando ese futuro y esa economía? Y quisiera ver de ambos esa opinión, así que empezamos con Herbert, de viendo ese futuro. Bueno,
primero me gustaría enmarcar este momento en el tiempo, porque yo creo que, digo, si bien nos tocó esta situación de pandemia, yo creo que hace ya bastante tiempo venimos hablando de la transformación digital del entorno, de lo que son tecnologías emergentes, de la cuarta revolución industrial. O sea, esos son temas que ya veníamos trabajando desde hace bastante tiempo, al punto que en muchos casos quedó casi como un cliché. O sea, todo el mundo utiliza la palabra transformación digital para cualquier entorno. Yo creo que la transformación digital creo que se vio expuesta en este proceso de pandemia. Y es como decía, esta aceleración de, como decía Satya Nadella, el CEO de Microsoft Global, o sea, dos años de transformación digital en 2 meses. ¿Por qué? Porque realmente, también como decía Juan Pablo, fuimos empujados a esta nueva realidad y tuvimos que reaccionar. O sea que eso lo tomaría como primero y fundamental. Cuando hablamos de Caribe y Centroamérica, normalmente hablamos de economías emergentes, economías en desarrollo, ¿sí? Yo vengo de Uruguay, justo descubrí que Juan Pablo también viene de Uruguay, muy raro, es un país de 3 millones de personas y estamos 2 uruguayos en una charla para Caribe y Centroamérica de casualidad, ¿sí? O sea que nací en entornos emergentes de mercados, digamos, sufridos en cuanto a oportunidades, y creo que ese es el elemento fundamental que define la cuarta revolución industrial, con la transformación digital como su eje fundamental. ¿Por qué? Porque nunca pasó en las revoluciones anteriores, ni la historia que tenemos contemporánea, de que tengamos a disposición al mismo tiempo, al mismo precio, ¿sí? Al mismo tiempo, al mismo precio, y el mismo producto, con la misma funcionalidad además, en todo el mundo a la vez. Entonces, hoy en día con Cloud Computing, tú tienes el mismo Microsoft 365, lo tiene una compañía en Jamaica o en Honduras o en Puerto Rico, que lo tiene el Bank of America, o que lo tiene el Banco Popular de Puerto Rico, o que lo tiene Copago. O sea, es la misma tecnología, y mal que bien el mismo precio, y al mismo tiempo. Por otro lado, si te mueves a los entornos que pueden hacer la diferencia en materia de productividad, o sea, de productividad en cuanto a oportunidad de negocio, desarrollar oportunidad de negocio, te mueves a entornos como los que son de programación, las nuevas ideas, los startups. Hoy en día, 3 muchachos, ¿sí? En Jayuya, en el medio de la isla de Puerto Rico, o en Bayahíbe, en Dominicana, ¿sí? Tienen acceso a la misma tecnología, al mismo precio, al mismo tiempo, que la tiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos, o el Banco of America nuevamente. Entonces, yo creo que eso es el elemento fundamental, como Juan Pablo mencionaba el tema de mindset asociado a los aspectos de seguridad, que son críticos, tuvo un montón de analogías muy, muy buenas. Yo creo que podemos trasladarlo también el tema de mindset a la oportunidad que tenemos como en economías emergentes, ¿sí? Economías en desarrollo que nunca tuvimos la posibilidad de competir head to head contra cualquier otra economía del mundo. Entonces, si nosotros no nos creemos eso, es muy difícil que podamos trascender, que podamos transitar. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que nos limitamos y decimos, no, que hay un problema de presupuesto, que hay un problema limitante de seguridad. No, o sea, más que todo, primero tenemos que nosotros estar claros en que hay una oportunidad real y que la podemos ir a buscar juntos. Eso es lo número 1. Después, obviamente, a nivel de Microsoft, las definiciones del futuro están muy alineadas con lo que ya habíamos definido, ¿no? O sea, cuando hablamos de 4 áreas de solución bien definidas, o sea, todo lo que es el universo del escritorio moderno, del Modern Workplace, y más que nunca, después de la pandemia, o sea, transicionando en la pandemia, esta posibilidad de habilitar al individuo anywhere, any device, para poder realmente continuar su entorno de productividad. Hay muchos aspectos de seguridad que vienen incorporados ahí, ya, por diseño, obviamente, que se complementan con otros, como que puede ser Trendmicro y otros tantos, pero sí, por ejemplo, cuidar al individuo más allá incluso de sus potenciales errores en inteligencia social, como decía Juan Pablo. O sea, el poder estar quizá un paso adelante para evitar que el individuo, por ejemplo, si le viene un correo electrónico, agarrar esa URL, ese archivo adjunto, explotarlo, devolverlo, para evitar que el individuo incluso tenga que tomar esa decisión y pueda estar más enfocado en operar, además de ser más capacitado en su gestión. Después, la otra gran área de solución, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos business applications, aplicaciones de negocio. Y ahí aparece el mundo de Dynamics 365 con soluciones a Finance and Operations, o sea, lo que es el concepto de ERP, el concepto de contactability, de CRM, digamos, de lo que es el contacto con el ecosistema, con el entorno, ubicando también componentes de social listening, cada vez son más
relevantes, pero integrados a flujos de trabajo. Mencioné también los aspectos de Power Platform, esta trilogía, estos tres componentes son Power Apps, Power Automate y Power BI, para manejar todos entornos de muy baja programación, o sea, mínima programación, pero altísimo impacto. O sea, hay casos de uso espectaculares que podemos compartir con el ecosistema de poder automatizar en tiempo real. Y después, digo, claramente el universo del mundo Azure para nosotros, que representa lo que es infraestructura como servicio, infraestructura moderna, transformación del universo del data center, o sea, apalancar ese entorno como catalizador de progreso y de eficiencia, al mismo tiempo en los conceptos de plataforma como servicio, Platform as a Service, que es creo que el cambio paradigmático en el universo del cómputo más relevante es Platform as a Service, porque cambia el mundo de programar con millones o miles de líneas de código a un modelo que es mucho más similar a un Lego, a un juego de Lego, donde uno empieza a tener una cantidad de componentes que ya tienen definidos un montón de categorías y parámetros adentro para construir sistemas a una velocidad mucho mayor. Entonces ahí uno apalanca, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada a visión, o a audición, o a knowledge, o uno quiere crear un chatbot, ese chatbot lo puede crear mucho más aceleradamente que lo hacía en el pasado. Uno quiere utilizar entornos de lo que es el machine learning, o sea, el poder estudiar el pasado para poder empezar a predecir escenarios futuros, como por ejemplo si un cliente me va a abandonar, ¿sí? o va a haber un estudiante que va a hacer un dropout en la universidad. O sea, todo eso es permitido hoy en día con templates que están utilizando open source como la base. O sea, quizá un Microsoft y open source en el pasado se veían como las antípodas, hoy en día está más integrado que nunca. Se adquirió GitHub, que es el repositorio de open source más grande del mundo, y eso permite acelerar todos estos procesos de incorporación de tecnología de manera segura, de manera integrada, y obviamente vemos que eso es el camino a seguir. Entonces, en la medida que nosotros como ejecutivos o como líderes de mercados, mercados emergentes, economías en desarrollo, entendamos el tamaño de la oportunidad y entendamos que esto depende solamente de nosotros, y hay una democratización de la oportunidad, si queremos llamarlo, yo creo que las tecnologías están ahí y hay múltiples entornos que nos pueden ayudar a hacerlo de manera segura, de manera correcta, de manera íntegra, como Juan Pablo mencionaba y como yo estaba construyendo sobre eso. Así que no sé si eso responde, Rafi, o quiere decir más profundo. Sí, no, da idea, ¿no? Y definitivamente viendo el tema de cómo Microsoft ha impactado en las áreas de nosotros, hemos visto mucha aceleración en esa adopción a la nube, ¿no? Obviamente yo creo que hay que definitivamente continuar ayudando al cliente y trabajando el tema de evangelizar la tecnología, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto una aceleración interesante en esa adopción de las herramientas que Office 365, M365 está brindando al cliente. Estamos viendo un aumento interesante en el tema de uso de nube a nivel de Azure, ¿no? Y es algo muy interesante. Entonces, Juan Pablo, quería ver de tu aspecto, ¿no? Estás también viendo, y al final yo haría les voy a hacer un poquito de resumen y podemos ir interaccionando. Nos queda como media hora y quiero dejar como unos 10 o 15 minutos para preguntas, que tenemos algunas ya puestas por aquí. Pero Juan Pablo, tu opinión en el tema del futuro, ¿cómo tú ves este tema de tu solución dentro de la economía en nuestra región? Sí, bueno, yo creo que afortunadamente el futuro va a ser con mucha más tecnología, o sea, eso es lo más interesante. O sea, yo creo que el ser humano a lo largo de aprender cómo ha reaccionado frente a grandes problemas globales, o sea, se queda lo mejor. O sea, yo creo que la tecnología, y afortunadamente estamos en este negocio, o sea, y nos tocó pasar por este negocio, por ejemplo, y participar de esto, que realmente es una de las visiones que uno le gusta, ¿no? De esto, que es habilitar a la humanidad a hacer algo diferente. Entonces yo creo que lo pudimos hacer, habilitar a la región, o sea, creo que tecnológicamente se pudo hacer y se demostró. Entonces, para mí el futuro hoy en día está más cerca, ¿no? O sea, y como decía bien Herbert, o sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como latinoamericanos es a veces no nos la creemos, ¿no? O sea, yo creo que el talento está, y muchas veces decimos, no tenemos la misma igualdad de oportunidades o lo que sea. Entonces, el futuro está ahí y hay que aprovecharlo. O sea, yo creo que el futuro es hoy. Hoy incluso, en este estado que estamos hoy, es donde realmente deberíamos de aprovechar más.
porque ahora sí hay igualdad de todo, o sea, porque está todo el mundo igual, nadie puede salir. Bien, es lo que yo decía, o sea, no importa quién sea, ni de qué país, de lo que sea, nadie puede salir. En un futuro, tal vez cuando se termine la pandemia o pase algo, la sociedad y el ser humano tiende, y por eso se llama sociedad, a ser social. O sea, vamos a volver a los eventos, vamos a volver a las reuniones, pero yo creo que vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Ni a un punto donde estábamos, que era todo viaje y todo así, y si no, vamos a encontrar otro punto. Somos sociales, somos animales sociales y nos gusta socializar y nos gusta interactuar. Entonces, el futuro para mí es muy alentador, sobre todo para la región, siempre y cuando sepamos que podemos aprovechar las tecnologías y que las podemos utilizar. No nos pongamos en esa cabeza del tema de decir, uy, si traigo la tecnología voy a perder mi trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces pasaba, ¿no? O sea, es decir, uy, ¿y ahora qué voy a hacer si yo no tengo que administrar este servidor en este data center? O sea, y mi trabajo era ese, ¿no? Entonces, hoy en día ya se quedó demostrado de que no vas a perder el trabajo y de que podés habilitar de otra manera. Entonces yo creo que regionalmente el futuro es muy alentador, sobre todo para Latinoamérica. Y Trend, que trabaja mucho con jóvenes y con descubriendo talentos jóvenes, o sea, el gran tema es ese, es decir, tenemos la tecnología, tenemos las oportunidades, lo podemos usar, o sea, hagámoslo, ¿no? Para mí eso es lo más importante, o sea, el futuro para mí es muy alentador siempre y cuando aprovechemos lo que hoy tenemos a mano. Y empresas, o sea, hoy en día nos están dando la posibilidad de utilizar esas tecnologías sin costo incluso, diciendo, pará, o sea, no tengo ni que invertir upfront, o sea, no tengo que buscar algo, o sea, puedo hacerlo, o sea, puedo reinventarme, o sea, solamente bastan las ganas. Entonces yo creo que eso es el mensaje que creo que a mí me gustaría dejar para el futuro, ¿no? Perfecto, perfecto. Y yo creo que ahí el tema del cambio, ¿no? El tema de lo que es como tú dices, somos seres sociales, ¿no? Definitivamente vamos a continuar con este modo integrativo, ¿no? De que vamos a ir integrándonos poco a poco a la sociedad, ¿no? Y vamos a ir empezando a entender cuáles son los nuevos procesos y nos educamos, ¿no? Dentro de lo que estamos realizando. Incluso uno de los ejemplos que mencionaste ahorita relacionado a el teléfono, ¿no? Que mucho de la WhatsApp, etcétera. Los otros días yo recibí una noticia y cuando le doy clic decía, esto puede ser virus, que si esto, lo otro, y rápidamente bajé algo y le puse al teléfono, ¿no? Y dije, espérate, déjame yo precaver, ¿no? Y hay varias áreas. Sé que tenemos algunas veces un poquito de miedo a realizarlo, pero creo que hoy en día esto no es algo que es nuevo, ¿no? Esto es algo que debemos de haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo tenemos que hacer no solamente a nivel personal, que we took it for granted, ¿no? En el pasado, ¿no? Ah, pues mira, fíjate, esto se va a resolver, ¿no? Versus que ahora mismo pues no tengamos esa interacción, ¿no? Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo como empresas, tanto Software One como Microsoft, como Trend Micro, es tratando de crear una disrupción positiva dentro de la tecnología en nuestras regiones, ¿no? Mover esto de un punto de vista más proactivo, evangelizando, y muchas de las cosas que habla Herbert y o habla también Juan Pablo, las estamos trabajando en conjunto, ¿no? Yo veo este tipo de interacción de los recursos de Microsoft y Micro con Software One integrando conversaciones con el cliente, ¿no? No estamos cerrando proyectos, no estamos conversando, estamos evangelizando, estamos trabajando, y esa es la disposición que nosotros queremos traer a las personas, a los que nos están escuchando, ¿no? Que tenemos esa disposición como empresa a poder ofrecerles a ustedes conversaciones que tienen sustancia, que pueden promocionar diferentes soluciones específicas para el área de seguridad o el área de nube, el área de nuestro diario en nuestras casas. Y ahí es donde yo creo que es el valor que vemos con ustedes, ¿no? Que son jugadores importantes dentro de nuestra región y que definitivamente pueden traer un punto de cohesión. También al mismo tiempo, creo que el tema social, ¿no? El tema de, todo este tema de educación, y aquí quizás para darle un poquito de sustancia al tema, Harold Marrero nos hizo una pregunta en línea, ¿no? Donde él pues concuerda contigo, ¿no? En el tema de esa seguridad en el hogar, ¿no? Donde vemos que
que lo concientizamos más una vez que tengamos esta conversación, ¿no? Y obviamente tanto Microsoft como Trend Microsoft están totalmente luchando día a día por mantener esa seguridad, ¿no? Mantener ese uptime, ¿no? O sea, de nuestros clientes. Cuando se cae un servidor Microsoft, rara la vez, ¿no? Cuando hay un proceso de seguridad que Trend Microsoft está ofreciendo en línea que no, pues nada, o sea, pueden haber situaciones, pues como todo, ¿no? Pero realmente nuestra reliability, ¿no? Es interesante. Así que, Harold, gracias por ese comentario, pero también Harold hace una pregunta que yo creo que integrando un poco dentro del tema para Bregali, él dice, ¿cómo podemos trabajar sobre sobre todos estos aspectos cuando tenemos una gran cantidad de usuarios de edad avanzada? Como poco o ningún conocimiento de computarizado, ¿no? Y que todo lo que es seguridad lo asocia a un antivirus, ¿no? A un proyecto educativo o hasta qué punto de vista, ¿no? Entonces, pues nos gustaría, yo creo que es algo de lo que estamos hablando, ¿no? Del tema educativo, del tema de cómo podemos ir ofreciendo esto. Entonces, me gustaría quizás la opinión tanto de Herbert como de Juan Pablo, ¿no? En cómo ustedes ven eso dentro de esta comunidad de usuarios que tenemos ahora mismo. Bueno, la pregunta es muy buena y es muy aterrizada a la realidad que estamos viviendo. O sea, yo cuando hablaba de la cuarta revolución industrial, uno piensa en una revolución, ¿de qué se diferencia de una evolución? Es que hay dos vectores, que es la velocidad y la pluralidad del cambio. O sea, se aceleran los dos vectores a la vez. Y en ese marco, claramente no hay normalmente un libro que uno vaya a comprar a una librería y diga, esta es la solución para la revolución industrial actual. ¿Por qué? Porque uno lo va construyendo en el camino. Entonces creo que un aspecto fundamental es el aspecto de skilling, que lo mencionaba en una de las preguntas, pero también creo que el otro aspecto que está pegado a ¿no? O sea, es el aspecto de aprender y de construir en comunidad. La realidad es que nadie tiene todas las respuestas, nadie la tiene, ninguna compañía, ni ningún gobierno, ni ninguna persona, ni grupo de personas. Estamos todos tratando de construir y hacer historia. Entonces, en este marco, en la medida que podamos generar los entornos para que la gente construya en comunidad, eso, por ejemplo, citando el mismo ejemplo de los docentes que están siendo educados en las tecnologías, que están sumamente agradecidos, comprometidos. Entonces, la primera reflexión es que uno tiene que ver esa reacción. O sea, yo tengo un mail que me autorizó la persona que lo mandó, que es un maestro, a comunicar que yo soy maestro de historia por 27 años, se llama David algo Soto, lo tengo ahí el mail, digo, pero lo traigo porque me lo permitió él decir en la apertura que hice hoy en ese evento. Y el hombre estaba con un nivel de agradecimiento y diciendo, mira, ahora sí estoy entendiendo las herramientas. O sea, lo primero es darle un fair chance, una fair opportunity a la gente a que pueda, a que pueda aprender. O sea, porque uno a veces puede también tener el preconcepto de decir, no, mira, esta gente difícilmente se pueda transformar o difícilmente pueda abordarlo. Yo consideraría al revés, darle la oportunidad primero a que puedan aprender, a que puedan hacerlo, y después hacer los cambios que sean, entonces los ajustes que sean necesarios. O sea, yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, el tema de skilling para nosotros es absolutamente crítico, como decía. Microsoft se propuso 3 iniciativas al comienzo de este año fiscal, que estamos terminando en junio 30, o sea que en julio 1 de este año pasado, 3 pilares fundamentales de operación. Uno es el de simplicity, tratar de hacer todo más simple porque obviamente el universo va demasiado rápido como para tener demasiadas complicaciones internas. El segundo es Customer and Partner Centricity, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros clientes, no es por satisfacer a nuestro ego, o porque no, la tecnología o las tecnologías son herramientas. Así como uno tiene un martillo en la casa o tiene un destornillador, tiene Teams, Office 365, tiene Machine Learning. Entonces, si pensamos que la tecnología es el fin último, estamos muy equivocados. La tecnología es un medio para un fin. Y el tercer punto es Tech Intensity. Y el Tech Intensity está 100% alineado con Skilling. O sea, Skilling del entorno. Nosotros, por ejemplo, iniciativas que hemos lanzado, incluso con impacto social, una le dimos a llamar Skilling for Equality en Puerto Rico. Y lo que hacemos es, por ejemplo, trabajamos con residenciales
de gente de la tercera edad, o sea, en la cual estamos ayudando de forma obviamente voluntaria a aprender nuevas tecnologías, aprender tecnologías básicas primero, y de nuevo, y la reacción ha sido espectacular. Lo mismo estamos haciendo con los residenciales públicos. Hicimos una alianza con un grupo que maneja 17 residenciales públicos en Puerto Rico, empezando por Canales, que es uno que queda enfrente al mall más grande de Caribe, que se llama Plaza de las Américas, y están yendo todos los días varios días a aprender tecnología. Y de nuevo, cuando uno vence el mito, vence la barrera, las oportunidades empiezan a fluir y la gente se engancha mucho más de lo que uno pensaría, porque la tecnología hoy en día, también a diferencia de hace 20, 25 años, que en muchos casos era un elemento tabú, y quizá para, no sé, la foto que tiene de background Juan Pablo define quizá parte de ese mundo que era este data center, el mito, y acá no entra nadie, sino que hoy en día la tecnología está al alcance de todo usuario. Es una gran diferencia que también trae el concepto de revolución. O sea, de nuevo, si la tecnología requiere de tecnólogos para ser utilizada, estamos en un problema. Digo, yo tengo la discusión con mi señora, que se enojaría si sabe que doy el ejemplo. Me dice, no, ¿por qué no me ayudas? No, porque creo que tú lo puedes hacer. Porque no está hecha para yo soy ingeniero, pero no está hecha para ingenieros. Está hecha para gente que usa normalmente, igual que se sube a un autobús o va a hacer una compra con una tarjeta. O sea, lo mismo está la tecnología hoy en día disponible. Entonces yo diría que como respuesta a eso es adentrarse, recorrer el camino, crear comunidad y empower people. Darle la chance real de que se transforme. Herbert, déjame decirte que yo estoy bien seguro que tu esposa te escuchó porque tú sabes, ella tiene un oído agudo, así que te deseo mucha suerte más tardecito cuando estés hablando con ella detrás de ti, tú sabes. Espero que la comida sea buena esta noche. Muy bien, muy bien. Juan Pablo, nada, me gustaría tu opinión. Tenemos un par de preguntitas adicionales, pero sí sería súper chévere escuchar de parte de ti también qué piensas sobre esta pregunta. ¿Te la digo de nuevo o estás bien? Ah. No, Dani, si querés para recordarle a la audiencia, o sea, pero como tú quieras. No, tranquilo, dale, yo creo que vamos para adelante. Perfecto. No, para mí es mucho lo que comentaba Herbert, ¿no? O sea, es el tema de no pensemos que no se puede hacer. O sea, el gran punto es muchas veces nosotros arrancamos con que esto va a ser difícil, la gente no lo va a aceptar, o sea, tenemos una predisposición a ese tipo de cosas, o sea, y creo que también tiene que ver mucho con la educación formal que hemos tenido, o sea, y si uno lo compara con otras regiones que donde son mucho más emprendedores y la cultura del ser emprendedor se da desde la universidad y desde la propia formación. O sea, por ejemplo, una comparación que yo siempre hago, o sea, los chicos de Estados Unidos los mandan a vender limonada en la calle, o sea, cuando tienen 7, 6 años, o sea, los hacen enfrentarse a un cliente. O sea, y los están preparando para un mundo donde realmente las relaciones personales son mucho más importantes. Nuestra educación en Latinoamérica es muy diferente. Pero yo creo que si nosotros vencemos eso, y esta es la oportunidad, por eso, y yo ponía el caso de mi mamá, o sea, mi mamá está sola en Uruguay, o sea, y ella puede arreglar, o sea, el otro día dice, se me fue internet, pero arreglé esto y lo que sea, y tu papá, o sea, mi papá falleció justo al principio de inicio de este año y era el que hacía todo, o sea, era el ingeniero de la casa también, o sea, ese tipo de cosas. Pero a mí me asombra, o sea, la capacidad de resiliencia que tenemos, ¿no? O sea, y la que no conocemos. Y yo creo que este mundo nos ha dado ese tipo, esta oportunidad. Veámoslo como una oportunidad. Lamentablemente esta oportunidad vino de la peor manera posible, pero es de la única manera que yo creo que los seres humanos aprendemos, desde que somos chicos, a los golpes, ¿no? O sea, necesitamos un golpe fuerte para aprender, necesitamos un golpe fuerte para despertar, necesitamos un golpe fuerte para entender que el cambio climático es así. O sea, se despertó una charla racial en Estados Unidos que venía de 200 años atrás, o sea, y se despertó ahora. ¿Por qué? Porque la gente está más pendiente de eso, porque no tenés otras distracciones, o sea, aprendamos lo que ha pasado, ¿no? Y cuando hablamos de la gente de avanzada edad, yo digo, no los marginemos en absoluto, o sea, y yo creo que parte mía, o sea, y en mi edad estoy entrando en esa etapa también para cierta parte de la población, ¿no? Entonces digo, o sea, la tecnología democratiza para muchos lugares, incluso para el cambio generacional.
O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, alguien dice, no, pero y van a poder cobrar la jubilación, y van a poder ir a un cajero. O sea, y esto te lo cuento desde hace mucho tiempo, la gente tenía miedo de ir a un cajero electrónico, a poner la plata y si me la robará el cajero o no. O sea, sepamos que podemos hacerlo. O sea, para mí eso es lo más importante. O sea, ahora, los ataques de los cibercriminales, aunque ustedes no lo crean, o sea, las personas de avanzada edad son las que menos caen víctimas, porque desconfían de todo. Entonces, y las personas jóvenes son las que más caen. O sea, y les cuento casos, o sea, que me han pasado, o sea, de amigos que tengo en Estados Unidos y dice, che, el novio de mi hija, le mandaron un mail del Departamento del Tesoro diciendo que tenía que depositar Bitcoin y lo depositó. Digo, no puede ser. O sea, pero, ¿entendés? O sea, mi mamá no lo haría nunca. Entonces, entendamos que los tipos de exposición a los que tenemos y cómo podemos hacer este tipo de cosas, o sea, y sobre todo la educación, o sea, hablando de otro tema que tiene que ver con las personas de avanzada edad, yo creo que esto les permite, o sea, mucha gente de avanzada edad tiene miedo de salir de la casa o no puede moverse porque tiene una enfermedad o tiene algo. Hoy en día con la tecnología puede aportar cosas a la sociedad que antes no podía aportar. El tema educativo, imagínense eso. O sea, yo creo que tenemos que reinventarnos. Y bueno, eso es parte de la pregunta de que venía, ¿no? Sí. Yo le llamo a esto, y uso a mi papá de ejemplo, que está en la década de los 80, ¿no? Está en sus 80 años, 80X, no voy a decirle exacto porque si no me mata. Pero yo le digo a papi que es persistencia, insistencia y paciencia. Y definitivamente una persona así que hace telemedicina ahora mismo utilizando herramientas como Skype o diferentes otras herramientas en su casa, trabajando, no sabe, es algo interesante. Así que yo creo que ellos tienen mucho más el interés de utilizar la tecnología y Harold, lo que yo te diría ahí es simplemente tener esa persistencia, existencia, esa paciencia para poder trabajar con ellos. Y si hay que cogerlos aparte en un entrenamiento, yo creo que es un valor añadido porque definitivamente el interés de estas personas está bien en lo alto y lo veo en mi papá, lo veo con mi mamá, lo veo con varias personas, mi suegra, etcétera, que somos nosotros los técnicos de ellos, ¿no? Mi esposa y yo somos sus técnicos personales, ¿no? Así que es interesante. Otra pregunta adicional que recibimos fue, yo creo que esto es algo importante de las personas que están trabajando con nosotros, es cómo agregar valor en mi posición trabajando remoto. Eso, ¿a alguien le gustaría saber qué pensamos sobre eso? ¿Cómo ellos ven que nosotros percibimos que nosotros podemos hacer ese valor? Digo, ¿puedo arrancar yo o Juan? Digo, pues yo no le quiero robar siempre el comienzo a Juan Pablo porque capaz que me llevo gran parte de las ideas, pero es todo espontáneo, no es que está... Dale vos. Esa pregunta creo que está muy buena, o sea, está muy buena porque creo que representa el modelo que hemos cargado históricamente en cuanto a entendimiento de lo que es performance, entendiendo lo que es valor, cómo se genera valor, o sea, cuáles son los elementos, digo, factuales para poder medirlo. Entonces creo que es más profundo que solamente el tema remoto, pero creo que lo voy a contestar desde esa perspectiva, después lo muevo al tema de lo remoto. Digo, quizá cuento la historia de Microsoft. Es una compañía que por ejemplo, yo tengo la responsabilidad completa del Caribe. Son 33 países, tenemos 5 oficinas, gente en 5 lugares. Digo, el modelo remoto para nosotros no fue un problema. O sea, quiero decir, no era un problema antes tampoco, ya operábamos de esta manera. Digo, obviamente se intensificó y como se nos remotizó, los pocos espacios que teníamos de sociabilización física con nuestros clientes y nuestros socios de negocio y nuestros eventos, digo, se aceleró. Pero la realidad a nosotros no nos cambia nada. Yo creo que cuando uno define correctamente el sistema de impacto, creo que ahí es donde hace la diferencia. Yo mencionaba hoy en la pregunta primera que tenía que ver con temas de recursos humanos, el tema de cultura. Y el tema de cultura yo creo que es como, es el sello de una corporación, es el ADN de una organización. Satya Nadella, nuestro CEO, desde que tomó la responsabilidad de 5 años, ha machacado y ha construido sobre el tema cultura una y otra vez. Desde definición de una misión que es sumamente fuerte y potente, que todo el tiempo la repite y la repetimos todos, que es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más. O sea, y eso está marcado a fuego nuestro. Entonces, si un día nosotros estamos haciendo algo en la calle, este es nuestro espejo. Si alguien tiene para reclamarnos a nosotros algo, que nos reclame esto. Diga, esto que tú estás haciendo,
¿realmente me está empoderando a mí a hacer más, a lograr más, o es otra cosa? Y bueno, si no tenemos una respuesta clara, creo que estamos en problemas. Y tema de cultura, 5 pilares sumamente claros, no lo voy a entrar en todos, pero hay uno que es el tema de growth, el tema de entender que nuestras capacidades no son solamente las que recibimos al nacer o lo que tiene que ver con nuestra crianza, sino que nuestras capacidades son virtualmente infinitas y está en nosotros el poder descubrirlo, y eso implica probar, fallar rápido, adentrarse. Y así hay otros tantos pilares como el de diversidad e inclusión, el tema de One Microsoft, el crear un impacto real en el ecosistema, buscar éxito en nuestros clientes, nuestros socios, y así vamos definiendo. Todo eso al final termina decantando en un modelo de evaluación. Nuestro modelo de evaluación de gente tiene 3 círculos que son igualmente importantes en materia de ponderación. Y eso difiere un poco de cómo quizá el resto del universo suele evaluar, y fue una evolución, no fue de un día para otro. Microsoft lo que tiene es, los 3 círculos son el impacto que tú produces, o sea, personal, o sea, digo, si tú eres un Michael Jordan que puede invocarla solo y los otros 4 están de adorno, fantástico, ese fue tu impacto personal y es un 33% de tu performance. El otro círculo es cuánto tú has hecho para que los otros generen más impacto, ¿sí? O sea, si yo te ayudé a ti, Rafi, a crear más impacto y tú creaste más impacto por mi valor, o sea, creado, yo voy a ser mejor evaluado. Y el tercer punto es cuánto tú has sido receptivo, ¿sí?, a que otros te brinden ideas, recursos, energía para poder lograr un mayor impacto. O sea, es un círculo virtuoso, fantástico, que saca del juego a los Lone Rangers, porque tú en este entorno, como decía, de comunidad, de creación, de probar, o sea, el crear sinergia es el elemento crítico y fundamental. Entonces, si uno tiene bien claro esos fundamentos, no importa de qué lugar del mundo tú trabajes, o sea, tiene que ver con el impacto que tú estás creando. Yo no estoy juzgando a nadie, digo, si trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o si es un noctámbulo y tiene que cubrir temas en la mañana con su familia, I don't care. Actually, o sea, desde el punto de vista humano, yo I will encourage a gente para que haga de su vida la mejor experiencia posible, también trabajando en esta compañía. Entonces yo creo que si uno puede influir el manage up, o sea, si uno es parte de un equipo C-level, creo que puede ser una discusión para traer un foro de dirección, para una junta de directores, o sea, de ver cómo realmente se está evaluando a la gente. Si es el modelo 1980 o si es el modelo 2020. Y lo otro es, si uno no está en ese entorno y es un individual contributor o un líder que tiene todavía un par de players arriba que pueden tomar esas decisiones, hacer el manage up, hacer el challenge al ecosistema para que realmente le demos oportunidades a la gente a ser evaluada de la manera correcta. Eso es parte también de la irritación positiva que está generando COVID, ¿no? Yo creo que puede hacer un cambio de paradigma en ese sentido. Entonces, Juan Pablo. Perfecto. Juan Pablo, ¿qué piensas? Sí, para mí, para complementar, o sea, y esta es una de las preocupaciones más grandes que yo veo cuando interactúo con el equipo que me toca trabajar, y adicionalmente a esto, no la veo como expresada, pero sé que es una de las preocupaciones que existen ahí, es decir, wow, en este nuevo mundo donde mi trabajo tenía que ver mucho con relacionamiento, ¿cómo me están midiendo? ¿Me están impactando? ¿No? O sea, porque ahora mantengo el trabajo, pero ¿cuánto tiempo podré agregar valor a este nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la principal frase que a mí me gustaría complementar a lo que dijo muy bien Herbert es el tema de autenticidad, ¿no? O sea, hoy en día tenemos que ser auténticos, o sea, todos tenemos partes para agregar. Y como decía, esto nadie lo tenía pensado en ningún plan estratégico, en ningún lado nadie lo tenía pensado ni calculado. Entonces, es la oportunidad para poder decir, wow, esto que no me animé a hacerlo, ahora lo podré hacer, ¿por qué no lo propongo? O sea, ¿por qué no lo hago? O sea, si ahora estoy acá, o sea, ya nadie me va a decir, no, pero vos tenés que ir y salir y hacer esto y lo otro que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte muy interesante para que uno pruebe cosas como persona, ¿no? Y saber que si uno está en una empresa y uno está en una posición o uno está en una parte, no sé, puede ser un gobierno también, o sea, participando o lo que sea, está ahí porque alguien vio que tenía un potencial. ¿Bien? No solo por lo que puede hacer, ¿no? La era industrial terminó hace mucho tiempo, sobre todo para nosotros que trabajamos en la tecnología o que tenemos que habilitar negocios, personas, modelos. O sea, estamos en la era del conocimiento y todos tenemos conocimiento y tenemos ideas. O sea, el tema es animarnos a plasmarlas, ¿no? Por eso
Para mí ese es el punto. Perfecto. Yo quisiera de mi parte también, muchas veces, al igual que ustedes, tengo bastante remoto, usuarios remotos, y me gustaría mencionar 7 cosas que nosotros tenemos, son los valores centrales de nuestra empresa. Y yo creo que eso le da muchas veces una guía. No es lo que la empresa quiere hacer, sino es lo que, oye, tú puedes tener esto como una guía, ¿no? Para hacerlo. Y esas 7 cosas son, primero, foco al cliente, ¿no? Yo creo que todos damos un foco al cliente, no tanto nosotros o los participantes que tienen también clientes en los servicios que pueden estar proveyendo. Segundo, satisfacción a los empleados, cómo trabajamos en conjunto, cómo somos respetuosos entre nosotros mismos y le damos ese valor interesante y guardamos ese patrimonio de recursos humanos que tenemos y nos tratamos en forma respetuosa. Velocidad. Todo ese servicio al cliente requiere una velocidad que tenga calidad, ¿no? Pasión por lo que hace. Te sientas cada día apasionado, que seas feliz en lo que todos los días te despiertes. Humildad, desarrollar ese concepto de humildad, integridad y disciplina. Esas 7 cosas yo creo que son fundamentales para que tú puedas, de un aspecto en común o en un aspecto remoto, poder proveerle también a tus jefes, a tus compañeros, a tus clientes, a diferentes entornos, a la sociedad, ¿no? En tu casa, ¿no? Una guía específica. Finalmente, nos quedan aquí 7 minutos, pero quería en un short answer antes de despedirnos y darle las gracias, ¿no? Quiero otra pregunta que dice, quiero escuchar el modelo de incorporación. O sea, alguien quiere saber, y ahí lo pongo random, quién de ustedes quiera empezar para que así no siempre empecemos con él, vamos a empezar contigo, Juan Pablo. Así que, y la pregunta es, quiero escuchar el modelo de incorporación. En general, pero me imagino que cómo tú ves la incorporación, ¿no? de nosotros como empresa, sociedad, ¿no? ¿Cuál es la visión que ves de eso? Sí, sí, para mí tiene que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros pensemos en cómo nos vamos a incorporar a esta nueva era incluso, o sea, para mí ese es el gran punto, es el tema, tú hablabas mucho de preocuparse por el cliente, ¿no? Y era una de las cosas importantes que vos decías, o sea, y yo lo llevo a un nivel más, porque a veces tal vez eso suena mucho con un cliché, como que el cliente siempre tiene razón o lo que sea. Para mí es preocuparse por el otro. Cuando nos dejemos de preocupar por nosotros mismos, o sea, y lo más importante, que es lo que decía Herbert, es cómo ayuda al otro a que el otro tenga éxito o a que el otro le vaya bien, o sea, la consecuencia va a ser inmediata. Entonces, ya ni siquiera me tengo que preocupar mucho por si me incorporo o no me incorporo, si formo parte o no. El formar parte de algo significa preocuparse para mí por el otro. Yo lo pondría desde esa forma. Es la prioridad 1. ¿No? Entonces, si yo tengo un negocio y mi negocio es preocuparme por la persona que estoy atendiendo, bien, que se sienta y que sea auténtico, como les decía, preocuparse por el otro. Si tengo que preocuparme porque, vendí esta tecnología a tal empresa, bueno, la están usando, le están sacando el máximo provecho. O sea, ese tipo de cosas es lo más importante. Y eso para mí, creo que, para mí es ese modelo. Ahí nos vamos a incorporar a cualquier modelo, a cualquier cosa nueva, a cualquier desafío nuevo que tengamos, ¿no? Para mí eso es lo primero que podría comentar. Digo, es buen segue porque Juan Pablo encontró ese camino a la respuesta del tema de la incorporación, que está muy, muy buena la perspectiva. Yo quizá le había entendido la pregunta más a lo específico, por ejemplo, de cómo es el plan de volver a la oficina, cómo es el plan de restablecer ese new normal. Está bueno porque los dos vamos a responder cosas distintas. Pero en ese sentido, quizá mencionar que nosotros desde el primer momento, claro, somos una compañía global, digo, como tal nos está afectando desde el día 1 que apareció el primer caso en China en adelante. Es decir, la compañía está viviendo la pandemia muy intensamente. Entonces, se armaron todos modelos que se llaman CMTs, o sea, Crisis Management Teams, digo, que fueron primero ya permeando de lo que es el equipo ejecutivo global dirigido por nuestro CEO, nuestro director de operaciones mundial, se llama Kurt Elben, que él mandaba constantemente información y sigue mandando todas las semanas en toda la evolución de este ARD en los países y cómo estamos volviendo, mejores prácticas y demás. Y después teníamos los CMTs locales, ¿no? Donde estábamos todo el tiempo, o sea,
cuidando lo específico que sucedía en nuestra región, con nuestra gente, con nuestro impacto y demás. Entonces, nosotros dividimos todo este proceso en 5 stages. Los primeros 3 todavía son, o sea, la compañía tomó ciertas definiciones, por ejemplo, que digo, nadie tiene que presentarse al lugar de trabajo hasta octubre, por ejemplo. Es una definición, después cada uno, o sea, en su entorno, dependiendo de las condiciones particulares de los países y las medidas que los países van tomando, sí vamos tomando acciones, digo, diferentes que van flexibilizando todo eso. La fase 1, obviamente, era todos en casa, nadie se mueve. La fase 2 ya hacía o sea, un poco más de libertad en cuanto a qué cosas se podían hacer y qué no. La tercera todavía más libertad. Y la cuarta es el punto de inflexión porque es el soft opening. Y para hacer el soft opening nosotros tenemos una cantidad de consideraciones, porque obviamente hay temas de sanitización del lugar de trabajo. Hay una cantidad de medidas que estamos tomando que tienen que ver con los implementos que tenemos que tener, el tema de máscaras, el tema de alcohol, digo, van a haber medidores de fiebre para asegurar que la gente no tiene temperatura y demás. Y hay consideraciones que tienen que ver con el propio lugar de trabajo. Nosotros no podemos, por ejemplo, digo, invadir ahora sí la distancia social en términos más prácticos, el tema de los 2 metros o los 6 pies de distancia. Entonces eso conlleva a que la mayoría de las oficinas, por ejemplo, tengan que estar en un máximo de un 50% de su capacidad para poder cumplir con todos esos criterios. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el privilegio de estar dirigiendo un entorno donde nada nos exige volver a la oficina violentamente. No hay una urgencia por volver y hemos comprobado ser incluso igual productivos o más productivos en este entorno. Claro, nos falta todo el resto y mucha gente quiere volver. ¿Qué hicimos? Creamos en un Forms, ustedes conocen una herramienta dentro de Office 365, hicimos una encuesta y la encuesta justamente preguntaba a los colaboradores, ¿usted tiene que volver al lugar de trabajo? ¿Hay algo que lo mueva a moverse urgente? Si fuera que vuelve, ¿cuántos días a la semana usted iría? O sea, entonces, de alguna manera tomamos el pulso de cómo estaba la gente de humor y de inclinación hacia volver. La mayoría dijeron, no necesito volver. Creo que fueron solamente 3 personas de 40 y pico que dijeron, necesito volver. Entonces, y el resto dijeron, sí, puedo volver para hacer algunas cosas particulares. Las que tenían que volver, mayormente era porque tenían que atender a situaciones, por ejemplo, de gobiernos que no aceptaban cosas electrónicas, entonces tenían que ir a imprimir mágicamente, entonces tenían que usar los implementos de la oficina, pero no era porque no podían operar desde sus casas. Entonces, sí tenemos un plan bien clarito ahí de cómo hacer estos procesos. En el caso nuestro decidimos arrancar en primera instancia en julio, ¿sí? Y la idea es, o sea, ¿por qué? Porque también terminamos el año fiscal en junio 30, no queremos generar disrupción. Entonces, eso es parte de nuestra vuelta a la realidad. Eso va a depender de cada organización y sus particularidades, pero sí creo que es sumamente importante tener un equipo de trabajo, un equipo timón que pueda dirigir y que pueda tomar acción en ese sentido, ¿no? Gracias, Herbert. Nada, nos queda un minuto y pues quería aprovechar este tiempo para darle las gracias a Juan Pablo y a Herbert, ¿no? Trend Micro y Microsoft por estar con nosotros. De verdad que de todo corazón agradezco el compromiso que han tenido con nosotros y con nuestra audiencia de poder presentar una visión, ¿no? Y continuaremos haciendo esto. Así que, por favor, si tienen preguntas adicionales, pueden hacerla a través de correo electrónico. Gabriela Dávila creo que ha facilitado eso y con mucho gusto vamos contestando estas preguntas. Mañana tenemos otra sesión adicional donde vamos a estar conversando también sobre los mismos temas, así que si sabe alguien que pueda beneficiarse de esta conversación, pues con mucho gusto pueden pasar la invitación y nos dejan saber. Gracias, Herbert, gracias, Juan Pablo, gracias, audiencia, y de verdad que vamos para adelante. Muy amables. Gracias, hasta luego. Bye. Stay safe, cuídense. Gracias a todos. Chao, chao. Igual. Adelante.